Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Continuamos con manifestaciones clínicas. Estamos con el capítulo de las anemias hemolíticas y en sus generalidades. Aquí vamos a notar que las manifestaciones son totalmente diferentes a lo que revisamos con las anemias carenciales. Independientemente de que ambas entidades compartan básicamente lo que se considera como síndrome anémico, que es la palidez, astenia, dinamia, falta de apetito, etcétera. Aquí ya señalábamos en la clase pasada que la ictericia es una respuesta clínica y también de laboratorio que nos puede indicar la intensidad de la hemólisis. La ictericia siempre la vamos a calificar observando la conjuntiva. Posiblemente sea el punto más fidedigno para poder interpretar el grado de ictericia. También ya vimos que la esplenomegalia es una respuesta al exceso de trabajo que llega a desempeñar el vaso ante tanta lisis de eritrocitos. Ayer señalábamos en qué situaciones vamos a observar hemoglobinuria, en qué situaciones observaremos el aumento de urobilinógeno. Esto va a depender mucho del tipo de hemólisis, que sea intravascular o extravascular respectivamente. La tríada clásica de la anemia hemolítica es entonces ictericia, esplenomegalia y reticulocitosis. Básicamente eso va a constituir lo fundamental para pensar anemia hemolítica. Sin embargo, cualquiera de las anemias hemolíticas que ya pronto vamos a revisar, van a tener cada una de ellas cierto comportamiento que la va a hacer única y otras que van a compartir. Por ejemplo, alteraciones en el crecimiento de los huesos o en su desarrollo va a ocurrir mientras más intensa sea la hemólisis y este problema de hemólisis se haya presentado en edades tempranas. También señalábamos que el vaso poco a poco va a ir perdiendo su función inmunológica y esto va a predisponer a que estos pacientes presenten infecciones de repetición. Problemas en la secreción biliar también ocurre, dado que de manera crónica y cíclica va a haber hemólisis, el contenido, la característica de la bilis se va a modificar. Puede empezar a ponerse espesa, eso puede precipitar su calcificación de las sales biliares y formar cálculos. Úlceras en miembros inferiores es un fenómeno muy común en aquellas anemias hemolíticas que desarrollan vasooclusión y por falta de una adecuada irrigación en esos tejidos distales a la oclusión, va a venir la isquemia y la necrosis.
y por eso podemos ver úlceras. También ya señalamos de que estos pacientes van a tener una predisposición muy alta a infecciones, sobre todo virales, como el parvovirus, el citomegalovirus, el virus Epstein-Barr, que puede llevarnos a una aplasia medular. Algunas anemias hemolíticas se van a caracterizar por tener periodos de crisis. Deben ocurrir factores desencadenantes para que estas crisis se presenten. La hemosiderosis o la intoxicación por hierro es un fenómeno común en todas las anemias hemolíticas y que no se dé un adecuado seguimiento y control. Asimismo, algunas de estas anemias hemolíticas que vamos a revisar pueden desencadenar fenómenos trombóticos. Entonces, como se dan cuenta, aquí hay una gran variabilidad clínica en este grupo de anemias hemolíticas. Va a ser de gran importancia ubicar siempre la velocidad de inicio de la hemólisis. Si es un evento agudo y sobre todo no hay historia familiar de eventos de hemólisis, posiblemente estamos ante una aloinmunización o bien algún medicamento, algún tóxico desencadenó el cuadro hemolítico. Así podemos ver en el síndrome de HELLP en las embarazadas. Puede haber hemólisis. Lo mismo puede ocurrir en un paciente que tuvo una gastroenteritis, fue por E. coli y a veces alguna Shigella. Podemos ver un síndrome hemolítico urémico. Bueno, estas situaciones así agudas son poco comunes dentro del terreno de la hematología. Lo que más vamos a ver van a ser pacientes cuya evolución va a ser crónica y sobre todo van a tener un fondo hereditario. Señalando esto, seguramente cuando hagamos un interrogatorio sobre antecedentes en la familia, van a existir la positividad de esta herencia. Pacientes que de manera cíclica o repetitiva o a lo largo del tiempo han presentado fenómenos de anemia, ictericia y esplenomegalia. Hoy en día es muy difícil, pero puede ocurrir, de que a lo mejor desconozcan que en la familia hay portadores o enfermos de algún problema hemolítico. Pero sin embargo, pueden señalarnos de que en su familia hay antecedentes de que alguien cursó con anemia o ha cursado con anemia y ha requerido en diversas ocasiones transfusiones sanguíneas. Ese simple hecho también ya nos puede indicar de que debemos pensar en un problema hemolítico. Ya hemos señalado repetitivamente la esplenomegalia, la ictericia y la litiasis biliar. Muy rara vez vamos a ver un paciente con un fenómeno hemolítico que lo desencadene el frío. Vamos a revisar ese tema, adelantamos. Habitualmente son pacientes ancianos que cursan con neumonía y sobre todo por el neumococo neumonía. Y cuando estos pacientes ancianos con neumonía presentan hipotermia, se desencadena el fenómeno
que más que hemolítico es de coaglutinación. Pero como estamos aquí con las generalidades, pues esto también deben ustedes saberlo y tenerlo en cuenta cuando se les llega a presentar. Los estudios de laboratorio son fundamentales para establecer el tipo de anemia hemolítica con la cual nos estamos enfrentando. Y aquí tenemos tres grandes grupos que nos van a permitir orientar. El primero, se considera siempre que la hematopoiesis del paciente hemolítico no está alterada. Por lo tanto, si existe anemia en sangre periférica, la médula ósea va a intentar responder para compensar ese fenómeno anémico. Y nos vamos a dar cuenta cuando la cifra de reticulocitos aumente. ¿Esto qué quiere decir que existan reticulocitos altos en sangre periférica? La médula ósea tiene una intensa actividad eritropoyética. Y así como envío reticulocitos a sangre periférica, también puede enviar eritrocitos que todavía están en fase de macrocitosis o que recién expulsaron el núcleo a nivel medular y están siendo liberados a la médula ósea. Es cuando vamos a ver un perfil morfológico que caracteriza a las anemias hemolíticas. Y ese aspecto morfológico clásico va a ser macrocitosis, ya lo indica su nombre, son eritrocitos mayor de 90 a 100 femtolitros. Vamos a observar en el frotis policromatofilia. ¿Qué significa la policromatofilia? Son eritrocitos que no terminan por adquirir un tono eosinofílico. Y ahí tiene una combinación de tonalidades basofílicas y eosinofílicas. De ahí el término de policromatofílico. Muy rara vez se van a liberar eritroblastos a sangre periférica. Y otras características que aquí no se mencionan, está la vasofilia difusa. La vasofilia difusa se va a referir aquí a que un eritrocito está, su tono de color, inclinado más a un color vasofílico, un color azulado. Entonces, pues, estos aspectos morfológicos siempre nos van a indicar proceso hemolítico. Posiblemente no nos indique el tipo de hemólisis, pero sí que ese paciente está hemolizando. De manera secundaria o reactiva, podemos observar trombocitosis y leucocitosis. Y esto se explica porque hay también un aumento de la hematopoiesis. Cuando se revisa el frotis de sangre periférica, algunas veces el aspecto morfológico ya nos va a definir la enfermedad. Tal va a ser como el caso de la esferocitosis, la drepanocitosis. Estas son las dos enfermedades que comúnmente, por pura morfología, ya tenemos una alta sospecha de para dónde va el fenómeno hemolítico. Para el caso de los problemas de membrana del eritrocito, el diagnóstico que nos va a permitir dar mayor certeza va a ser alteraciones en la fragilidad osmótica. Es decir, a estos pacientes con problemas de membrana hay que solicitar una prueba de fragilidad osmótica.
Cuando veamos esferocitosis, repetiremos en qué consiste esta prueba. El día de ayer revisamos qué circunstancias van a hacer que aumenten las cifras de bilirrubina y sobre todo la indirecta. El aumento de bilirrubina indirecta es un indicador de la intensidad de la hemólisis. Mientras más alta la bilirrubina indirecta, mayor fenómeno hemolítico. Lo mismo, un eritrocito que se lisa va a liberar su contenido y parte del contenido está algunas enzimas y la que más se mide va a ser la deshidrogenasa láctica. Esta va a aumentar. Ya señalamos ayer también de qué manera disminuye la aptoglobina y la hemopexina. La que más se usa es la aptoglobina. Recuerden que esta está tanto en fenómenos de hemólisis intravascular como extravascular. Si revisan sus apuntes el día de ayer, vamos a ver en qué tipo de hemólisis vamos a observar hemoglobinemia. ¿Cuándo vamos a observar hemoglobinuria? Y por último, también el examen de orina es fundamental para ver el grado de infiltración que ha hecho la sobrecarga de hierro en estos pacientes. Es decir, vamos a poder establecer mediante el análisis de la citología de orina si este paciente ya tiene hemosideриnuria. Posiblemente existan otros estudios adicionales a lo que les acabo de comentar, como puede ser completar las pruebas de funcionamiento hepático, porque el paciente con anemia hemolítica, si se transfunde, ya tiene por ese hecho riesgo de cursar con hepatitis infecciosa. Entonces, por tal razón, siempre vamos a estar pidiendo pruebas de función hepática, porque aun cuando la sangre salga con el logotipo de sangre segura, y en realidad ya veremos después que implica también algunas reacciones adversas o que pueden predisponer a la adquisición de infecciones. La química sanguínea es un estudio fundamental. Ya vimos de que el exceso de hierro se puede filtrar por riñón, el exceso de hemoglobina se puede filtrar por riñón y esto nos puede dañar a los riñones. Por lo tanto, el estudio de química sanguínea también va a ser fundamental cada vez que veamos a un paciente con anemia hemolítica. Y por último, aquí se concentran los 5 estudios especiales para establecer el diagnóstico definitivo. La prueba de Coombs es una prueba que va a identificar la presencia de anticuerpos y se llama directa cuando el anticuerpo está adherido a la superficie del eritrocito. Y la prueba de Coombs indirecta cuando vamos a observar anticuerpos circulando en la sangre del paciente. En la clasificación de anemias hemolíticas señalamos de que hay 2 tipos de anticuerpos. Anticuerpos calientes, que son IgG, anticuerpos fríos, que son la IgM. Esto quiere decir lo caliente o lo frío a la capacidad que tienen a ciertas temperaturas de generar hemólisis. Y por último tenemos en ocasiones la oportunidad de ver una anemia hemolítica por anticuerpos bifásicos.
Es decir, aquí el paciente va a tener los dos tipos de anticuerpos de manera simultánea. Va a tener anticuerpos tanto de tipo IgG como de IgM. Ya vamos a ver de que la IgG, por ejemplo, no necesita complemento para trabajar, mientras que el anticuerpo de tipo IgM necesita complemento para ejercer su función. Por lo tanto, cuando tengamos por primera vez ante un paciente y sospechemos un fenómeno hemolítico de tipo inmunológico, vamos a tener que pedir una prueba de Coombs. Y la prueba de Coombs debe ser directa. Y dado que puede ser cualquiera de dos anticuerpos, hay que pedir a dos temperaturas, de 25 a 30 grados y la otra de 4 a 8 grados. A través de este mecanismo de análisis, en un solo momento podemos identificar si el paciente está hemolizando por IgG o por IgM. Por tal razón, en el paciente de primera vez hay que pedir prueba de Coombs directa a dos temperaturas. Y con ello analizamos todas las anemias de origen inmunológico, tanto autoinmunes como aloinmunes. El segundo grupo de estudios especiales son la prueba de fragilidad osmótica y autohemólisis. Todos los eritrocitos, si los suspendemos en solución fisiológica, van a tener cierta tolerancia para que después de pasado cierto tiempo van a tener un proceso de muerte celular natural. Pero sin embargo, si a este eritrocito lo sometemos a una solución de cloruro de sodio hipoosmolar, y esas soluciones hiposmolares cada vez van a ser más hiposmolares. Es decir, si la solución fisiológica es al 0,9%, la prueba de fragilidad osmótica quiere decir que en varios tubos de ensayo vamos a tener una solución de cloruro de sodio a diferente concentración, a 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 6, 7, hasta llegar a 0,9%. Los menores a 0,9% van a ser soluciones hiposmolares. Los pacientes que tengan anemia esferocítica van a tener fragilidad osmótica aumentada porque no van a tolerar esas soluciones hiposmolares. Seguramente si nosotros sometemos a un eritrocito normal a una solución hiposmolar, pasado cierto tiempo, también va a hemolizar. Entonces, aquí, ¿qué se hace para diferenciar cuándo es normal, cuándo es anormal? Se someten a dos pruebas. Se corre por un lado sangre de un paciente con esferocitosis y se compara con una sangre cuyos eritrocitos son normales. Si el eritrocito normal hemolizó al 0,4% a las 2 horas, ese es el rango normal de ese momento, de esa curva. Y si la sangre del paciente hemolizó a la hora y a una dilución de 0,4%, quiere decir que fue más sensible y por lo tanto confirmamos el diagnóstico de esferocitosis. ¿Queda claro este fenómeno de cómo se debe interpretar la fragilidad osmótica? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces no todos los pacientes con esferocitosis van a hemolizar a la misma
solución hiposmolar. Algunos van a ser más frágiles que otros. Por eso vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas en la anemia esclerosítica. Unos prácticamente no tienen problemas y otros van a estar haciendo que los estemos transfundiendo de manera constante. Y eso obedece pues a esa variabilidad de fragilidad osmótica que presenten estos pacientes. El tercer estudio, que es la electroforesis de hemoglobina. Ya habíamos señalado de que este estudio nos permite conocer el tipo de hemoglobina que constituye, el tipo de globina que constituye la hemoglobina del paciente. De manera normal es A1 y A2. A1 97%, A2 3%. Después del año de edad ya no existe hemoglobina fetal. Bueno, a través de este estudio vamos a identificar a los síndromes talasémicos. Y de las talasemias tenemos problemas de síntesis de globina alfa o de globina beta. En nuestro país la más común es alteración de la síntesis de globina beta. También este estudio, bueno, y por lo tanto, este es un estudio indispensable para ver e identificar síndromes talasémicos. Y por otro lado, también este electroforesis de hemoglobina nos permite identificar a la hemoglobina S. Todo paciente que tenga cualquier cantidad, cualquier porcentaje de hemoglobina S, va a tener la información genética de una anemia drepanocítica. Ya veremos que quien tenga la hemoglobina S puede ser heterocigoto, van a tener una manifestación clínica muy leve o asintomáticos, y los que van a tener grandes cantidades de hemoglobina S, por lo general van a ser homocigotos, y son los que van a presentar la enfermedad grave drepanocítica. Bueno, la electroforesis de hemoglobina nos sirve pues para esas dos entidades. Y el cuarto estudio, que es la determinación de actividad enzimática de los eritrocitos. A través de esta vamos a medir el nivel de actividad de las dos enzimas que más frecuente vamos a ver en pacientes. La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la de la piruvato quinasa. La última, la prueba de inducción drepanocítica, es una prueba que en algún momento se llegó a usar. Es muy fácil de repetir en el laboratorio. Sin embargo, pues ha venido a ser desplazada por la electroforesis de hemoglobina. ¿Tendrán alguna pregunta? Si no, con esta concluimos el tema de hoy. Doctor, ¿Sí? ¿hay algún valor a partir del cual, por ejemplo, si se presenta la hemoglobina S, se pueda determinar que es heterocigoto y un valor para homocigoto, o eso ya Eh, sería genética? Sería por biología molecular. De hecho, cuando tenemos una, así sea 1 o 2% de hemoglobina S, ese paciente tiene el gen de esa enfermedad. Y si no tiene manifestaciones clínicas, que con toda seguridad con ese valor de hemoglobina S va a estar asintomático. A estos pacientes los consideramos portadores de la enfermedad. Si en algún momento este paciente llega a ser pareja con otra persona que tenga también pequeña información, ya con dos líneas paternas se potencializa y seguramente la descendencia de estos dos portadores pues va a dar mayor transmisibilidad de la enfermedad. Está bien, doctor, muchas gracias. Sí, pues, ¿alguna otra pregunta? No, doctor. Doctor, disculpe, Nada, no doctor. me quedó muy claro la prueba de COMS.
Sí, ¿qué no entendiste? No entendí bien cómo se va a llevar a cabo, doctor. Llamamos prueba de Coombs directa cuando lo que estamos intentando es demostrar que el anticuerpo está adherido a la superficie del eritrocito. El resultado ahí es positivo si observamos ese anticuerpo adherido a la superficie, le llamamos prueba de Coombs directa. Sin embargo, a veces el paciente no está hemolizando, pero sospechamos la enfermedad y es cuando solicitamos la prueba de Coombs indirecta y podemos buscar la presencia de un anticuerpo contra un eritrocito que está circulando. Por ejemplo, si alguien es A positivo, de manera natural o de manera normal, va a desarrollar un anticuerpo contra el grupo de sangre B. En el suero del individuo A positivo va a tener circulando anticuerpo anti-B, pero obviamente a él no le va a hacer nada, pero es solo como un ejemplo, ¿no? Si yo le hago la prueba indirecta, a través de esta prueba indirecta voy a identificar ese anticuerpo que está circulando. Entonces son dos estudios totalmente diferentes. Y cuando veamos la enfermedad hemolítica del recién nacido, ahí vamos a señalar, la mamá formó un anticuerpo contra el eritrocito del recién nacido, por lo tanto, en el recién nacido le voy a hacer prueba de Coombs directa. Con toda seguridad, el anticuerpo materno está adherido al eritrocito del recién nacido y lo va a hemolizar. Y a la mamá le voy a hacer la prueba de Coombs indirecta, porque ella está formando ese anticuerpo contra el eritrocito fetal. No sé si con esto ya queda mejor Sí, explicado. doctor. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, miren, en el hospital tenemos supervisión. Hoy tuvimos, mañana continuamos. La verdad no sé si me dé tiempo salir antes de las 12. Si no es así, yo les mando un mensaje y nos volvemos a ver en la nochecita. Sí, doctor. Pero está bien. Sí, doctor. Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta Gracias, mañana, doctor. doctora. Gracias, doctor. Mañana, doctor. Mañana, doctor. Sí, hasta mañana.